Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer y un gusto poder estar de nuevo con ustedes una vez más en esta serie de enseñanzas Descifrando Verdades. Y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante particular y que es un tema que es muy escuchado hoy en día. Si usted ha escuchado las noticias, muy probablemente va a estar familiarizado con el tema y es en cuanto al racismo, en cuanto a la proliferación de los derechos de las personas a nivel mundial, lo cual no está erróneo, sí se necesita, todavía existe mucha desigualdad en muchas áreas, pero no conforme el mundo lo está manifestando, como lo está pintando. Y es por eso que el día de hoy queremos hablar un poco acerca de descifrar la mentira del racismo y del globalismo actual. Entonces, para entrar en este tema, vamos a iniciar en oración pidiéndole a Dios que tenga el control sobre la enseñanza y que sea Él el que nos enseñe lo que debemos aprender con respecto a su palabra y este tema. Oramos. Señor y amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bendición, por tu guía, por tu palabra. Y ahora que vamos a entrar, Señor, en este tema de descifrando mentiras, Señor, en cuanto al racismo, quiero pedirte, Señor, que seas tú el que hable, que seas tú el que nos enseñe lo que debemos de aprender el día de hoy. Y te quiero suplicar, Padre, que hables a cada joven, Señor, a cada persona que está escuchando el mensaje y que podamos aprender, Señor, realmente lo que está ocurriendo hoy en día para poder traer gloria y honra a tu santísimo nombre. Ayúdanos, Padre, con todos estos temas, a descifrar, Señor, realmente la verdad de todo esto. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos de aprender que está mal, Señor? Y quiero ponerlo todo bajo tu mano. Y todo eso te lo queremos rogar y pedir en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar de una vez. Vamos a ir a la parte de las diapositivas y vamos a ver qué tenemos hoy en la agenda. Muy bien, tal y como lo vemos acá en esta primera parte, el título de la enseñanza del día de hoy se llama Descifrando la mentira del racismo y del globalismo actual. Entonces, con esto en mente, vamos a ver qué vamos a ir estudiando el día de hoy. Bueno, número uno, según la agenda, vamos a revisar un poco de conceptos y definiciones que a mí me gusta traer para que todos estemos enterados acerca de lo que trata esto, ¿verdad? Para que tengamos un conocimiento certero de los temas que vamos a ver y que así podamos asimilarlos de la mejor forma. Luego vamos a ver lo que es la percepción del racismo en la actualidad, cómo se está viendo el día de hoy. También vamos a ver acerca de las mentiras del racismo actual, porque no todo es verdad. De hecho, por eso es que estamos trayendo esta enseñanza, porque muchas veces lo que se crea, el concepto general, es lo que se considera como verdad. Y muchas veces por no conocer realmente la problemática, conocer lo que hay de fondo, podemos nosotros estar siendo engañados y no tener un criterio correcto, justo de las cosas. También vamos a ver la problemática del racismo actual. Y por último, ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? Que es realmente la parte central de lo que queremos nosotros aprender en los días de hoy. Muy bien. Dentro de los conceptos y definiciones queremos hablar acerca de qué es el racismo en general, porque tal vez tenemos una noción, una idea, pero vamos a la parte central de lo que significa. Bueno, el racismo se considera como una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto de las demás dentro de una comunidad o un país. ¿Ok? Luego también tenemos el concepto de discriminación y se define como el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Luego está la parte de xenofobia, que se interpreta como el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. ¿Ok? Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque lo vamos a usar más adelante. Cada una de ellas tiene sus subramas, por decir así, diferentes también disecciones, pero no las vamos a abordar porque no tenemos tiempo y no es el fin. Sin embargo, quiero hacer una pequeña diferenciación entre racismo y xenofobia. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, particularmente el racismo es una ideología de superioridad, ¿ok? Mientras que la xenofobia es un sentimiento
de rechazo. Por otra parte, la xenofobia está dirigida contra los extranjeros a diferencia del racismo. El racismo se da muy particularmente en todos los niveles, contra todas las personas, contra todas las diferencias que hay de su propia comunidad con respecto a las demás. En cambio, la parte de la xenofobia es contra cualquier extranjero. Es la aversión, la repugnancia que tenemos las personas con respecto a otras, no, de otras nacionalidades propiamente. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la percepción del racismo en la actualidad. Más allá de las definiciones y los conceptos que acabamos de ver, el racismo hoy en día se percibe como los actos o expresiones que una persona hace o manifiesta que ofenden a una persona a la luz de su propio criterio de racismo. Esto es importante, sin que dichos actos o expresiones pudieran ser realmente racistas. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Y es parte de lo que necesitamos también comprender, que el concepto de racismo hoy en día se está viendo no a la luz de lo que es racismo en realidad, como lo vimos en la definición. Gente que se siente superior a otras, personas que rechazan simplemente porque son de sexo diferente, porque son de una nacionalidad diferente, porque tienen un color de piel diferente. Ahorita, el concepto de racismo que se está popularizando es aquel en el cual una persona dice o se siente ofendida porque tiene un trato distinto. Por ejemplo, estábamos recientemente en la época en la que vimos este asesinato de George Floyd, el hombre afroamericano que murió en Estados Unidos a expensas de un oficial de seguridad, de un policía. Y el problema con él no fue el acto en sí de lo que ocurrió, sino todo lo que generó alrededor. Un acto aislado que bien ya ha contado con varios, ha contado varios actos similares en el pasado, disparó toda una controversia a nivel general diciendo que el pueblo blanco está contra los negros. Ese es el mensaje que se escucha y que la policía es racista en su totalidad, cuando no es así. Un hecho aislado generó un problema actual de homicidio contra una persona de piel de color negra. Conversando con varias personas, y no lo hago con el fin de invalidar lo que ocurrió, efectivamente se determinó que sí fue un acto de racismo al final de cuentas, pero en un inicio, cuando se empezó a trabajar esta parte, lo que se evidenció es principalmente, se tuvieron que haber separado las cosas, decían los jueces, y decían varias personas también, que en realidad lo que ocurrió con George Floyd fue un acto de exceso de violencia, exceso de fuerza de parte del oficial. Pudo haber ocurrido realmente con una persona de color negro, a como pudo haber ocurrido también con una persona de color blanco. De hecho, durante esa misma semana en Londres murió una pareja de ancianos de color blanca a expensas de una persona de color negro quien les asaltó y les mató en el cementerio donde estaban visitando a su hijo. Ahora, actos de violencia, sí. ¿Estaba justificado lo que hizo el policía? Obviamente no. Pero estaba justificado también lo que hizo esta persona de color negro con esta pareja de ancianos de color blanco. No, eso no se ve como racismo. Entonces, hay una diferencia de lo que se está abordando al día de hoy. No, no malinterpreten lo que quiero decir con esto. Yo estoy en contra de lo que ocurrió con George Floyd. Él lo tuvo que haber muerto así. Sin embargo, se ha generado toda una mentalidad a raíz de que cualquier cosa ahora que hace una persona blanca es un acto de violencia. Hace poco salió también una pareja de personas, son millonarias, tenían su casa, tenían su mansión, era una propiedad privada y hubo un, un conglomerado, un poco de personas que entraron de color negro y empezaron a amenazar a la casa de esta pareja sin que ellos tuvieran nada que ver con el problema con los cuales ellos estaban manifestando. Simplemente dijeron, vamos a quemar la casa, vamos a matar a los que están allá adentro. Entonces salió el dueño de su casa con sus armas para defenderla. Dijeron, si ustedes entran aquí, voy a tener que empezar a disparar porque ahí dice claramente que es propiedad privada. Ustedes violentaron mi portón, están entrando, no tengo miedo de disparar. Entonces se generó toda una controversia alrededor de este evento
diciendo que este hombre no tenía derecho de sacar las armas porque estaba asustando a los que estaban allí, cuando ellos estaban amenazando con quemar su propio hogar. Un hecho muy lamentable. Pero esa es la generalidad que se está dando de la percepción del racismo. Me hacen a mí algo y por ser yo de color negro, ya es racismo. No me pueden a mí hacer nada porque ya me estoy sintiendo ofendido. Esa es la generalidad de lo que se está dando. Ahora, sí hay que tener cuidado porque sí hay, no estoy negándolo, sí hay hechos racistas, perdón, en diferentes lugares de los Estados Unidos, personas que están equivocadamente, están equivocadas en cuanto al tema de la superioridad, lo cual no está bien. Y Dios está en contra de eso y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, esa es la percepción actual, en que cualquier cosa que ocurre es racismo. Una persona trata de decir algo, no están de acuerdo con él, ya es racismo. Cuando en realidad muchas veces son cosas que la ley aplica. Y vamos a ver ejemplos más adelante. Ahora, vamos a ver unas cuantas mentiras acerca del racismo actual. Existen muchas mentiras que giran alrededor de este concepto de racismo, principalmente en países como los Estados Unidos, el Reino Unido, República Checa, Irlanda, entre otros. Y menciono estos países porque ahí el racismo no es propiamente contra contra la comunidad negra, sino que se da muchas veces contra la comunidad islamita. En el Reino Unido está muy lleno de la comunidad musulmana y han tomado grandes partes de la región londinense y entre lo que ocurre ahí muchas veces es que como la comunidad islamita se propaga muy rápido, tienen hijos bastantes por familia, mucho menos que las de los londinenses, de los habitantes de Londres, ellos no pueden sostenerse tanto como los londinenses. Entonces ellos tienen que estar moviéndose. Y cualquier acto que hablen, ya ellos dicen que ya es racismo, lo cual no es así. Dentro de las mentiras que necesitamos poner en perspectiva de lo que está ocurriendo hoy en día, podemos ver la siguiente. Número uno, todo acto de violencia, principalmente de parte de la policía, lo que hablábamos antes, en contra de algún miembro de la población negra es un acto de racismo. La verdad es que muchas veces son actos de defensa propia o de acatación de la ley. Si una persona en los Estados Unidos propiamente, aquí en Costa Rica no se da, ofende o amenaza a un policía o simplemente da muestras de que quiere agredir, la policía, dependiendo de la ley del Estado, tienen la autorización para disparar si se sienten amenazados. Muchas veces es acatación de la ley, muchas veces es desobediencia de la misma persona que está siendo en ese momento intervenida por la policía, que no hace caso, que no está escuchando y lamentablemente tiene que atravesar por esa situación. Número dos, otra mentira. Hay mejores oportunidades laborales, económicas y de salud para la población de raza blanca. La verdad es, las leyes son imparciales en ese sentido. ¿Por qué? Muchos dicen que como no tienen acceso, como la situación económica no les favorece, ellos se agarran de eso para decir de que ya es racismo. Y la ley es imparcial en cuanto a este tema. No se le niega el acceso a la salud a ninguna persona que pueda costearla. Por ejemplo, en los Estados Unidos, allá eh, las personas necesitan tener un seguro para ser atendidas en los diferentes hospitales, la mayoría. Y el problema es que si usted no tiene un seguro que pueda sufragar los gastos de alguna enfermedad, no le pueden atender. Eso pasa con cualquier persona de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier comunidad, no solamente con los negros. Entonces, no solamente con los blancos, perdón, y tampoco está en contra de la comunidad negra. Es muy injusto decir que la sociedad beneficia a los blancos por los préstamos que les puedan otorgar, por las mejorías que hay en cuanto a sus eh, aseguradoras. Es mentira. Si usted lo puede costear, no hay ningún problema. Ninguna entidad bancaria, ningún centro de salud se va a jugar el chance de ser tildado de racista o de ser acusado de racismo por la situación en la que están ahorita atravesando. No es verdad.
Muchas veces es simplemente porque quieren hacer, eh, tal vez llamar la atención y querer demandar algún beneficio que no les corresponde. Otra mentira, la población de piel de color blanco discrimina muchas veces a la población de piel de color negra por cómo actúa, cómo se viste, cómo se expresa. Esto también es mentira. Lo que ocurre en realidad es que aplica lo mismo si fueran blancos. Una vez un muchacho estaba dando una entrevista y él decía esto, y él era de color negro, y él era afroamericano, y decía, vean, este argumento realmente no es válido. Si yo veo, por ejemplo, alguien que entra con los pantalones a la mitad de los glúteos, si veo a alguien que está con una gorra al revés, que está todo tatuado, que llega con diferentes piercings y llega y camina muy raro y empieza a hablar de una forma que no es la convencional, dice, eso va a disparar en mí una alerta de seguridad. ¿En qué sentido? En que puedo pretender, porque nosotros, seamos honestos, estamos vinculados a la percepción y nosotros, de acuerdo a lo que percibimos, así actuamos. Este muchacho lo que decía es, ok, si yo lo veo así, yo voy a tener cuidado porque muy probablemente por actuar de esa forma, por vestir de esa forma, puedo y tengo la mentalidad de que en algún momento me pueda asaltar o no. Dice, pero no aplica solamente si es negro. Si yo veo a alguien vestido de blanco actuando así, vistiendo así y haciendo eso, dice, si es blanco, también voy a pensar lo mismo. No es algo meramente de la raza, es lo que se ha estipulado, lo que se ha culturalizado, que es lo que se ha diferenciado en cuanto a ese tipo de pensamiento. ¿Ok? Entonces, esa es una explicación de parte de él, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Ahora, otro tipo de mentiras en cuanto al racismo actual. Entre estas mentiras también podemos encontrar la siguiente. En la sociedad actual existe un sistema patriarcal que ejerce su influencia y su fuerza y su poderío, dice, no permitiendo la igualdad legal laboral de oportunidades y privilegios para las mujeres. En realidad, y la verdad de lo que ocurre es que muchas de las diferencias a las que hacen alusión los grupos feministas son situaciones en las que intervienen la capacidad, la oferta y la demanda y la decisión propia. ¿A qué nos referimos con esto? El Estado debe garantizar la igualdad en cuanto a oportunidades, en cuanto a salarios, en cuanto a acceso a los diferentes puestos de trabajo. Muchos de los problemas que se han determinado, y esto es algo que vimos en una de las otras enseñanzas, como la que es del empoderamiento, la mentira del empoderamiento de la mujer a través del aborto, tocamos este tema un poco, en el que mencionábamos de que una mujer no muchas veces ostenta puestos o no se da la igualdad de puestos en las diferentes empresas, no porque haya un patriarcado que esté rezagando o que esté previniendo que la mujer forme parte de su empresa, sino porque muchas veces la mujer no ostenta por ese puesto. Veámoslo en un ejemplo. Alguna vez una empresa que estuvo tratando de aplicar el concepto de igualdad de oportunidades para hombres como para mujeres y dijeron necesitamos contratar 320 ingenieros. Entonces de esos 320 ingenieros, 160 tienen que ser hombres y 160 eran mujeres. Adivinen qué fue lo que ocurrió. No encontraron 160 ingenieras que pudieran llegar o llenar el puesto. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ellos al tratar de aplicar esto no se dieron cuenta y dejaron por fuera que no era un problema de igualdad, era un problema de demanda, era un problema de que las mujeres, la mayoría en sus ambientes, no querían optar por puestos de ingeniería, sino que más bien estaban optando por puestos que tenían que ver en cuanto a relaciones personales, en relaciones con la población. Estamos hablando de puestos de médicos, puestos de escolares, puestos de enseñanza, puestos que tienen que ver. Eso era lo que más estaba abordando. ¿Qué tuvo que hacer esta empresa? Tuvo que cambiar su mentalidad con respecto a porque no estaban llegando a satisfacer la demanda laboral que tenían. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando nosotros vamos a necesitar aplicar esto, no nos podemos dar el lujo de decir, sí, tiene que ser todo exactamente igual porque no sucede, no es así. Entonces, muchas veces es una mujer que no quiere aplicar, muchas veces es que no hay la demanda para satisfacer ese tipo de puestos y no es que hay toda una organización de parte de los hombres o de parte de ingenieros que no quieren que las muchachas participen, que no haya, que haya una organización que quiera pagarles menos a las mujeres o que les digan que no se puede, porque no es así. Ahora, de querer aplicar el nivel de igualdad, necesitaríamos de que a nivel policial los 50% sean mujeres, que los que trabajan en construcción sean 50% mujeres, que los que vayan a la guerra que sean 50% mujeres. Eso no se da y no se puede satisfacer porque no lo hay. Primero porque la mujer no quiere en muchos de los casos y la opción está. Y es porque también muchas veces no se pueden satisfacer ese tipo de demandas y por eso es que no se puede aplicar la igualdad en ese sentido. Ahora, no solamente vemos las diferencias, no solamente vemos las mentiras de lo que hay, no solamente vemos los conceptos, sino que también podemos ver la problemática del racismo actual. Ahora, ¿cuál es el problema principal de todo esto? Bueno, el problema de la argumentación racista, cómo se concibe actualmente, es que en lugar de evidenciar un problema y sugerir una solución, se ha creado una brecha más extensa en la que el problema ya no gira en torno a los derechos legítimos que demanda muchas veces el racismo, sino a exigencias hacia el Estado, hacia la sociedad y la comunidad que no tienen nada que ver con el racismo. Este tipo de comportamiento ha sido principalmente impulsado por movimientos de izquierda, simpatizantes del paternalismo y dominio estatal, para generar la inestabilidad del orden político y social y dañar la imagen de los movimientos derechistas. La mayor parte del problema es que es muy atractivo por la juventud de hoy en día, ya que su propuesta principal es el sentirse bien consigo mismo y que me traten como yo deseo a nivel social, más allá de las responsabilidades y deberes a nivel personal. Y yo podría agregar ahí la necesidad de la comunidad en la cual se desenvuelve. Con todo esto dicho, tal vez suena muy, tal vez técnico, pero lo que en realidad quiere decir es que el problema que va más allá es que el problema del racismo, o tanto en mujeres como en hombres, se está derivando más en una batalla por querer conseguir un derecho que no existe, que no se puede otorgar, que ni siquiera existe muchas veces para el partido opuesto, por decirlo así, y que quieren hacerlo legal. Entonces, eso lo que está tratando de hacer muchas veces es que se aprovechan de un problema que catalogan como racismo, por ejemplo, y los partidos de izquierda, lo que están haciendo es socavando o minando la estabilidad que ha generado un gobierno actual, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder debilitarlo y poder entrar ellos a proveer una solución izquierda. Eh, el caso ahorita, como lo tenemos a flor de piel en los Estados Unidos, Donald Trump es un presidente, no es de mi 100% agrado, ha hecho muchas cosas bien, ha hecho otras cosas terriblemente mal, pero que en términos de economía, en términos de organización, ha hecho las cosas sumamente bien, hay que reconocerle eso. Eh, y eso es mi pensamiento. Sin embargo, este tipo de organizaciones lo que están realizando ahora es tratando de minimizar sus logros para tratar de ellos entrar y tratar de retomar el control donde lo habían perdido con Barack Obama. Ahora, eso es un ejemplo, eso es algo que yo estoy poniendo en cuanto a las observaciones que hay, pero es el problema que se puede apreciar. No lo digo yo, se ve en los medios de comunicación, se percibe en cualquier noticiero, pero es lo que está ocurriendo. Ahora, con todo esto dicho, ¿qué es el problema también que ocurre? El problema de la desinformación. Los jóvenes hoy en día, este es un tema que es adoptado, aceptado por los jóvenes, porque es un movimiento fuerte. Al joven le molesta mucho lo que es la injusticia, lo cual está bien, y que tiene mucha voluntad de actuar, pero lo hace muchas veces desinformado. Y cuando se le pregunta, se le hace
un, una serie de exámenes, por decir así, en cuanto a lo que sabe respecto a este tema, no sabe ni qué responder. No conoce ni la historia, no conoce ni de lo que está ocurriendo en realidad, ni por qué se está dando. Simplemente se dice que se debe acabar el racismo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero se debe de abordar por medio de otras vías, se debe de hacer por medio de la forma correcta. Y lo que están muchas veces promoviendo es disturbios que no tienen nada que ver con el caso inicial, tal como ocurrió con George Floyd, por ejemplo, que fue la gota que derramó el vaso para que esto se convirtiera en un caos a nivel de nación en los Estados Unidos y que ha repercutido en otras naciones también. Ahora, ¿qué tiene que decir la Biblia en cuanto a este tema? Bueno, vamos a ir a la parte ya principal del mensaje. Lo que vimos acá fue simplemente una pequeña introducción. Vamos a hablar tal vez unos 50 minutos más en esto. No, mentira, vamos a ir rápido, vamos a ir al grano. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, primero que todo, Dios está en contra del racismo. Eso es rotundo. Vea lo que dice ahí en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Si tiene tiempo, voy a hacer un extracto nada más de dos versículos, del 8 al 9, que dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas o discriminación, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dios nos llama a nosotros a no hacer acepción de personas, o lo que se puede también llamar discriminación o racismo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Bueno, ante los ojos de Dios todos somos iguales en términos del valor humano. Vea lo que dice ahí en Deuteronomio 10, 17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Y vea esta última parte: ama, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios no es un Dios que rechaza a las personas. Dice la Biblia que Dios ama al extranjero. Y ese término ama es una palabra bastante interesante, porque si nos ponemos a ver nosotros en términos espirituales, nosotros éramos extranjeros también. Y Dios nos acogió y nos insertó dentro de su pueblo, dentro del grupo de la iglesia, en la cual Cristo llegó a morir por nosotros, donde la salvación y el enfoque principal era el pueblo de Israel, y se extendió a nosotros por su gracia y por su misericordia. Y esto es importante, que nosotros lo debemos de mantener en mente, porque muchas veces el pueblo costarricense, y ahora hablo con nosotros, tenemos una idea con respecto a lo que es el extranjero. Es cierto que el extranjero en alguna mayoría de los casos han venido a ser, tal vez no la mayoría, pero sí muchos casos han venido a traer problemas. Pero sin embargo, nosotros no nos debemos de poner como jueces, no nos debemos de poner en la situación de juzgar, de decidir eh, en cuanto a este tipo de temas, y emitimos juicios que realmente no nos corresponden. No conocemos el trasfondo, no conocemos la historia. Debemos de tener cuidado con nuestra nación, sí. Debemos hacer cumplir las leyes, sí, total y completamente. Somos personas que aman Costa Rica, sí, debemos amar Costa Rica, pero no debemos de nosotros de ponernos en el sentido de sentirnos superiores, como lo que es el término de racistas, o ser xenofóbicos, el simple hecho porque es un extranjero, tratar de echarle, porque Dios ama al extranjero. Entonces debemos de tener nosotros esa mentalidad. ¿Qué más dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Bueno, en cuanto al tema de las mujeres, de lo que está ocurriendo y el globalismo en general, bueno, Dios ha establecido roles para el hombre y la mujer. Lo que dice Efesios 5, 21 y 23, si tienen la oportunidad, lea todo Efesios 5 para tener un contexto exacto de lo que viene hablando el pasaje. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y pasajes más adelante dice que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia.
Ahora, estos términos pueden ser o pueden sonar muy difíciles para las mujeres en la edad, y principal esta parte que dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y aquí quiero hacer un alto, porque se ha malinterpretado mucho esto y se acusa a la Biblia de que es machista. Aquí la palabra de Dios está haciendo una separación de roles, está dedicando a la mujer su valor y al hombre también. Recordemos que para Dios no hay diferencia alguna en cuanto a nuestro desempeño. Bueno, que recordemos que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo conforme a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó a imagen de Dios, ambos. ¿Ok? Ante Dios tenemos el mismo valor. Somos diferentes físicamente, sí. Cuando Dios hizo a la mujer, recuerden que por orden, así le plació a Dios hacerlo. Dios hizo al hombre primero y después hizo a la mujer como ayuda para el hombre. Ahora, dice que es más importante el hombre que la mujer. No, simplemente dijo que el hombre ocupaba ayuda. El hombre no podía hacerlo todo solo. Ocupaba de la mujer. Y con esto, esta parte que está acá que dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, lo que le está diciendo es que también el marido tiene que someterse al Señor, la mujer también. Y vea que lo que dice ahí, al puro principio dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, Dios estableció un orden. Dios estableció una guía, una estructura de roles, de responsabilidades para que se pudiese llevar a cabo bien el desarrollo de la familia. Adrian Rogers usaba este ejemplo. Todo lo que tiene dos cabezas es un monstruo y lo que no tiene cabeza está muerto. ¿Qué quería decir él con esto? Él lo exponía de esta forma. No pueden haber dos líderes en una sola casa porque hay problemas. ¿Quién es el que da la dirección? ¿Quién es el que da la orden? En las empresas pasa igual. Toda la empresa tiene por lo general un solo gerente. No hay dos gerentes que tomen las decisiones exactamente iguales, que estén al mismo nivel. Es muy, muy, muy raro el caso. Sí hay casos, pero por lo general esas empresas no funcionan bien. Pero sí hay un orden. Solamente hay una persona que es de líder que se ha puesto porque tiene la capacidad o porque se le ha otorgado la autoridad de que ejerza ese rol allí. No quiere decir que es más importante que nadie. Lo que quiere decir es que él está más capacitado o se le ha otorgado la autoridad para llevar el rol de líder en su empresa. En cualquier lugar es así. Si ese modelo funciona a nivel del mundo y es establecido por Dios, en la familia también debería funcionar muchísimo mejor. Ahora, si los separamos, debemos de comprender de que Dios ha establecido esto con el fin de que haya un orden. Ahora, ¿es más importante el hombre que la mujer? No. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Cuando la mujer hace algo que está bien, se le aplaude a la mujer. Pero cuando la mujer comete un error o comete un problema, el responsable es el hombre, ante Dios. Entonces es simplemente una línea de comando, una línea de distribución de responsabilidades. Entonces debemos de tener cuidado con eso, porque cuando Dios establece un orden, es para el buen desarrollo de las cosas. Ahora, con esto que acabamos de ver, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseñan estas tres negligencias que vemos en todo lo que acabamos de estudiar? Bueno, número uno, el abandono del amor al prójimo genera egoísmo, orgullo, sufrimiento, apatía y división. Por ende, el racismo. Leamos lo que dice ahí en Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Si tiene su Biblia, me acompaña a leerlo. Y dice la Biblia así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Debemos amar a las otras personas, como dice, como a uno mismo, pensando en que esa persona no es superior a mí, de que esa persona no
de que yo no soy superior a ellos. No, es al mismo nivel. Tal y como yo me quiero, debo amar a los demás. ¿Hizo eso el Señor Jesucristo? Sí. Y lo llegó a amar tanto que aún en la misma cruz le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le estaban crucificando. También podemos aprender de que un pueblo ignorante es sujeto a la mala intención de otros. Vea lo que dice Oseas en el capítulo, en el capítulo 4. Vamos a buscar aquí. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vea qué interesante la primera parte. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día en toda esta situación del racismo en los diferentes lugares? La gente no se informa, no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo atrás, sino que se prestan al juego de los que sí conocen la situación y nos mueven al pueblo como si fueran piezas de ajedrez para sus propios intereses. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esta negligencia de no conocer, de no informarnos, nos puede a nosotros a llevar a caer inclusive en el ridículo cuando nos exponen la realidad, apoyando algo que no está bien. Entonces tenemos que informarnos, tenemos que buscar qué es lo que nos enseña la palabra del Señor con respecto a estos temas y abrir los ojos, porque esto inclusive es parte de la preparación de lo que Dios está haciendo para su venida. Ahora, no es Dios quien está promoviendo literalmente esto, sino que es el mismo Satanás, pero ya Dios nos lo había mostrado antes. Número 3. También esta negligencia nos enseña que el rechazo del diseño de Dios conlleva a la incertidumbre. Vamos a Romanos capítulo 1, es un pasaje bastante conocido. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Dice la Biblia así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la ley de la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Escuchen bien esto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es el resultado de muchas veces del rechazo del diseño de Dios. Cuando la persona dice, no, yo no estoy de acuerdo, no estoy conforme a lo que Dios me ha mostrado, como dice la palabra ahí, que ya Dios les había enseñado, dice, y conociendo a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Bueno, sé que esto realmente tiene que haber un ente atrás que lo está haciendo cuando no quieren decir que es Dios y dicen, esto no lo quiero recibir, sinceramente no lo quiero aceptar. Entonces empiezan a buscar en su razonamiento sus respuestas, empiezan a buscar una salida para lo que están atravesando y no van a encontrarla. Y es como dice la palabra de Dios, que empiezan a echar agua en jarrones rotos porque no van a saciarse. Así son los que tratan de saciarse de sus propios conocimientos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo yo hacer con esta situación? Bueno, ¿qué me concierne a mí como cristiano? Yo que vivo en mi casa, que no tengo acceso, que no puedo ir a ayudar a otros, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, número uno, podemos empezar por nuestro propio corazón, eliminando los prejuicios y comenzar a ver a las personas tal y como Él las ve. Vean lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Leo para ustedes.
Y ya estamos por terminar. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allá, tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dios nos enseña que debemos de cambiar nuestra mentalidad con respecto a esto. Y esto comienza, y este es un ejemplo en la propia iglesia. Ahora recordemos lo que vimos en la Biblia, en los versículos anteriores, donde decía que Dios ama al extranjero. Dios ama al extranjero. Si Dios ama inclusive al extranjero, lo que nos está diciendo es que Dios ama a todos por igual. Número 2, entender que el pecado esconde más allá de lo que ofrece y que afecta no solamente a quien lo comete, sino contra quien se comete y aún más. Con esto lo que yo quiero decir es que vean cuando una persona que tiene odio, que tiene problemas en su propia vida y llega a cometer un acto vandálico, puede llegar a ocasionar disrupciones de las cuales él en un principio no lo vio. Y en eso hablo en concreto del policía, por ejemplo, que mató a George Floyd. Tal vez él en un principio no lo vio mal. De hecho, los policías que estaban alrededor de él no lo vieron mal, pero vea todo lo que ha desatado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos expresamos, cómo hablamos, qué decimos con respecto a otras personas, porque no sabemos dónde nuestras palabras van a llegar a afectar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Número 3. Aceptar el diseño de roles creado por Dios para bien de la humanidad. Cuando nosotros seguimos el plan de Dios, todo funciona. Cuando lo abandonamos, todo se desmorona. Todo empieza a caer. Empiezan a salir diferentes clases de problemas. Y veámoslo en el caso de la igualdad que piden muchas veces estos movimientos feministas o los de famoso lobby LGTB, cuando dicen que sí, necesitamos que todos seamos exactamente iguales, queremos nuestros derechos. Antes pedían que se les reconociera, que se les aceptara, bueno, se les aceptó, ahora están pidiendo derechos iguales, pero no son solamente ellos, sino que ahora viene también el movimiento de PAM, de los pedófilos. Eso es muy difícil. ¿Y qué más hay que aceptar? Porque por haber abierto el portillo de uno, no se les puede cerrar a los demás, porque los otros también van a aducir que tienen los mismos derechos y que tienen también los mismos padecimientos y va a ser racismo también para igual a ellos. En fin, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos compartir con los demás las verdades encontradas en la palabra de Dios. Ahora, aquí quiero hablar a usted joven que me escucha. ¿Quiénes conoce usted en este instante que están atravesando por una situación así? No podemos quedarnos callados. No podemos nosotros simplemente obviar el tema. Tenemos, número uno, que entender lo que estaba pasando, informarnos con la palabra de Dios principalmente, y luego conocer el trasfondo de las cosas para no ser ignorantes. ¿Recuerdan el versículo de Oseas de 4:6 que dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento? Bueno, no debemos ser parte de eso, sino que debemos estar informados, conocer realmente lo que se nos enseña para saber lo que Dios dice y cómo podemos nosotros compartir con aquellos que no saben. Y cuando haya un ignorante que salga ahí que dice, no, es que esto es así y esa, y no es verdad, usted con amabilidad, con mansedumbre, puede compartirle, no, vea, es que lo que está ocurriendo es esto, por esto y esto y esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero poner ahora en nuestros corazones para que ustedes lo lleven, profundicen, estudien y que puedan traer la gloria y la honra al Señor con estos temas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que esto, Señor, que acabamos de estudiar pueda calar en nuestros corazones, oh Dios, y que pueda servir de ayuda para otros, de tal forma que puedan conocerte, Señor, y que puedan, Padre, descifrar la verdad de lo que está ocurriendo acá, oh Dios,
y lo quiero poner en tus manos, lo quiero poner ante ti y darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, jóvenes, es una bendición haber podido compartir con ustedes durante este tiempo. Que Dios les bendiga.